Son las 4:26, seguimos en Me Importas Tú, aquí en Navarra Televisión, hoy con una tertulia dedicada en su primera parte al ámbito cultural, algunas de las argucias que están pensando las productoras y distribuidoras de cine para ver qué hacen, ¿no? Para de alguna manera favorecer que las personas, los espectadores, volvamos o sigamos yendo al cine, porque el IVA se va a incrementar de forma muy notable a partir del próximo 1 de septiembre. Nos acompañan hoy Joaquín Calderón, es actor. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, ¿Cómo gracias estás? por la invitación. Bien. Gracias por acompañarnos. Begoña López es periodista, también del mundo cultural, estudia ahora mismo Historia del Arte, además. Sí. ¿Qué tal, Begoña? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buenas tardes. Javier Manzanos también lo enmarcamos, por supuesto, en el arte, en el mundo artístico en Navarra, pero bueno, en el ámbito nacional también, por supuesto, director del Centro UARTE de Arte Contemporáneo. ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y Koldo Lassa es el director del Instituto de Cinematografía. ¿Qué tal, Koldo? Muy bien, Amaya. Gracias por venir. Bien hallado. Bueno, hoy hemos hablado en alguna otra ocasión de la subida del IVA en el cine, pero es inminente, con lo cual hoy hemos creído conveniente traer al programa de nuevo este tema, porque si bien ahora nos cuesta más de 7 euros ir al cine, pues nos va a costar un poquito más, y eso pues de alguna manera va a retraer el interés de muchas o algunas personas por acudir a las salas. Joaquín, preocupa, ¿no? Pues yo creo que sí, que realmente es un mazazo para el tema cultural, no solo para el cine, sino para la música también. Y yo creo que si ya estaba complicado el tema de que la gente fuera a las salas, pues por todo el desarrollo tecnológico que vivimos, pues ahora si encima sube el precio lo vamos a tener un poco más complicado. Bueno, ¿esto en qué se puede traducir? ¿Menos espectadores? ¿Pueden llegar a cerrar algunos cines? Estamos pensando aquí en Pamplona o en el resto de la comunidad foral. Bueno, el impacto va a ser muy considerable, ¿no? También serán más desempleados de este sector. Y sobre todo luego que yo creo que no se va a conseguir lo que se busca, ¿no? Que es que haya más recaudación. O sea, al final, si recaudas de menos, probablemente es que acabes recaudando nada, que es un poco lo que yo creo. Yo sí creo que sí va a haber cierres de salas. Bueno, ya estaba habiendo problemas, ¿no? Las salas tenían problemas para mantenerse, y con esto es que además es un poco la psicosis que crea, ¿no? O sea, al final la entrada a lo mejor sube 1 euro, 1,5 €, pero la psicosis que te crea de que es que tengo que pagar más, te retracta, ¿no? Totalmente. Efectivamente. Begoña, bueno, ¿cómo ves este recorte o al menos esta presión fiscal mayor? Lo hablábamos ahora mismo también en el sector de la peluquería con Miquel Lucea. Bueno, pues ahora hablamos del cine, estamos viendo Cines Golem, Cines Saide, pues sin duda alguna empresarios que también verán con cierto recelo esta medida del gobierno, ¿no? Sí, yo un poco pienso en la línea de Joaquín, en lo que es el tema cultural, que realmente pues, no va a ser beneficioso para los empresarios del ámbito, y sobre todo porque no van a poder asumir los empresarios esa subida del IVA como sí que están haciendo o van a hacer otros sectores, ¿no? Como, bueno, hoy hemos tenido la noticia de que el sector de libros, revistas y todo esto, por lo menos el primer mes, en septiembre, sí que van a asumir ese IVA. Entonces, bueno, yo creo que la persona que es cinéfila, muy cinéfila, seguirá yendo al cine. Los que les da más lo mismo, pues irán menos veces, y que sin duda va a afectar a las empresas. Javier, ¿cómo pulsas el ambiente cultural en este sentido? Bueno, pues es un nuevo mazazo, ¿no? A mí me gustaría traer la atención también, hablamos de cine, hablamos de teatro, hablamos de espectáculos, traer también el impacto que va a traer sobre el mercado del arte, sobre el propio arte. Va a influir muchísimo en un mercado pequeño como es el arte en España y en un incipiente coleccionismo que empezaba a consolidarse. Es decir, en el mercado del arte las obras que venden los artistas y las galerías también van a subir del 8% al 21%, es decir, que hay 13 puntos de subida, y eso va a tener un efecto demoledor en ese pequeño mercado español, en el sentido de que va a ser más rentable, más ventajoso comprar en mercados, en ferias en Alemania, que en España. Es decir, los pocos artistas españoles que llegan a galerías internacionales nos va a salir más rentable, más ventajoso comprarlos en galerías extranjeras, y los pocos artistas españoles que no lleguen a esos mercados internacionales, bueno, pues van a competir con artistas internacionales que tienen unos impuestos mucho más ventajosos. Es decir, que esa excepción cultural, en el
caso concreto del arte afecta muchísimo, y sobre todo que es un sector más pequeño y más en crecimiento, ¿no? Claro. Yo no sé si esto puede suponer un mayor número de espectadores en la Filmoteca, por ejemplo. No, no creo. Bueno, la Filmoteca tiene una programación que es muy concreta. Hoy hemos anunciado, ayer anunciamos lo que es la programación ya del mes de septiembre. Muchas veces está ligado a lo que es el cine clásico y cine de hace muchos años, otros a cine invisible, el cine que no se ve. Nosotros no damos en la Filmoteca lo que son películas actuales, básicamente, salvo aquellas que no se ven. Yo quería incidir un poco lo que ha dicho Javier. España va a ser el país de Europa que va a tener el IVA más caro a la cultura. Es decir, hay países que no tienen IVA a la cultura, hay países que tienen el 2, el 4, el 8. Aquí vamos a pasar del 8 en los espectáculos de teatro, música, que es a toda la cultura, en el tema del arte, del 8 al 21. Eso significa un 136% de aumento del IVA. Es una pequeña locura. Según parece, hay estudios que se están diciendo, y eso se demostrará de aquí a unos meses, que tampoco este IVA va a suponer una mayor recaudación. Entonces, ya se puede pensar que si va todo el mundo al cine, al teatro, o lo que sea, como se iba hasta ahora, la recaudación va a aumentar por el porcentaje de IVA. Además, ha puesto cosas muy difíciles y creo que tienen tiempo de rectificar ya 4 días. Puesto cosas muy difíciles a los empresarios de la cultura, y es porque pasar del 8, como se empezaba a pasar del 8 al 11 aproximadamente, que eran 3 o 4 puntos, había capacidad en el ámbito empresarial para poder asumir ese coste. Todo es sabido, y en el mundo del cine, que es el que más me muevo yo, que los espectadores en sala han bajado. Los estudios dicen además que cada vez que hay una subida, un incremento de precio, bajan los espectadores. Esto lo vemos en las casas de cultura. Estamos haciendo ahora un pequeño estudio. Y es curioso, en algunas casas de cultura pasaron hace 2 años de 3 a 4 euros y bajaron un 50% de espectadores. Va a ser una situación complicada. En Portugal he visto algún dato, los conciertos en directos también se hizo un incremento del IVA y ha bajado un 45% la asistencia a los conciertos en directo. O sea que es una locura, ¿no? para los grupos o para los promotores, ¿no? Y luego el teatro, antes no he entrado a hablar un poquito, pero lo del teatro sí que ya es como una cosa imposible. O sea, el tema del teatro es una cosa mucho más complicada o tan complicada, ¿no? Como las salas de exhibición de cine. Y desde luego es que no sé quién va a ser el valiente, ¿no? que se anime a decir, pues vamos a producir teatro, ¿no? Que ya en Navarra, por ejemplo, en concreto es algo que nos cuesta mucho porque es muy difícil, porque tenemos un circuito, pues que no hay salas alternativas, ¿no? Más que las casas de cultura, que las pobres no tienen dinero para programar, y es que es muy difícil que el teatro subsista, por lo menos en Navarra. Claro. Seguramente habrá que estudiar fórmulas de alguna manera para captar la atención. Hoy leíamos en varios periódicos, como por ejemplo la compañía Avalon ha puesto en marcha una promoción especial para el estreno de la película El amigo de mi hermana, con un 2x1, pagas una entrada y bueno, pues el 2x1, ¿no? Casi como en los supermercados, ¿no? Que bueno, no sé si esto de alguna manera pues es arreglárselas o ingeniárselas para que vaya más gente, claro. Claro, pero eso parece un eslogan de supermercado, ¿no? Es decir, que yo creo que eso puede captar a ese público que va a consumir cultura, a ese evento cultural más, entre comillas, comercial, ¿no? Pero a esa cultura que es más arriesgada, más de experimentación, más de investigación, yo creo que tendremos que inventar otras cosas, desde luego, pero el 2x1 quizá podría ser también, ¿no? Pero realmente yo creo que ese no va a ser un gancho para atraer a esos nuevos públicos. Yo creo que pasa todo por trabajar en la mediación, en la educación, hablábamos antes, en acercar, en hacer que la cultura sea objeto de disfrute, ¿no? Y entonces no sea, porque estos mensajes, este IVA tan aparatosamente subido, nos hacen pensar, nos mandan ese mensaje de que la cultura es un objeto de lujo, ¿no? Y tenemos que luchar contra eso, contra que la cultura no es objeto de lujo, sino que es algo necesario para todos, ¿no? En eso tenemos que pensar y en eso tenemos que trabajar, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues son temas que nos preocupan ahora que está terminando agosto y a partir de septiembre pues parece ser que nuestros cinturones se van a ir estrechando de forma bastante notable. Bueno, amigos, si os parece cambiamos un poquito de tema, aunque este nos puede dar desde luego para más tertulias. Y hablamos ahora de un solar que siempre se ha dicho un solar bueno, caprichoso, interesante en Pamplona, como es el terreno que ocupa la antigua cárcel. Todo parece indicar que se va a convertir en una zona ajardinada. ¿Con qué características? Todavía no se sabe exactamente. Nuestro compañero Fermín Las Peñas ha estado en esa zona y ha recabado más datos acerca de ese solar en el barrio de San Juan de Pamplona. Lo vemos. Las máquinas ya se sitúan junto a la entrada de la cárcel para comenzar los trabajos de derribo. Operarios de la mancomunidad recogen material y basura del interior. Cuando todo esto desaparezca, florecerá un parque público. En función de las disponibilidades presupuestarias que nos ha dejado la adjudicación, lo que queremos estudiar es ver un poquito qué podemos hacer al mínimo coste con lo que tenemos. El nuevo parque será una continuación de la plaza que se sitúa delante de los juzgados. Hay pamploneses que están encantados con la idea de que se abra un nuevo espacio público. Mejor que ninguna cosa, porque si va a construir, unos están conformes que sí, que otros que no, otros que hay que hacer. Y eso es, así estamos contentos todos. Y que pongan árboles y bancos para los jubilados y para los no jubilados. Que haya una dotación pública con espacio deportivo, es decir, ahí ese espacio, digamos, es para algo relevante. ¿Qué tiene que ir ahora? Pues tendrá que ir lo que sea, no, pues mejor y más barato. Otros, en cambio, mantendrían el edificio para uso de los ciudadanos. Dejarlo así, restaurar un poco y dejarlo. También se pueden hacer juegos y cosas, salas de cosas, ¿no? De juegos y... ¿Aprovechar el edificio? Claro. Antes de que sea historia, algunos curiosos fotografiaban el edificio centenario para mantener vivo su recuerdo. Bueno, hay diferentes ideas, se pueden hacer muchas cosas, como decía esta señora. Ejemplos también nos acercan, por ejemplo, a Madrid, donde antiguos edificios se han rehabilitado y se han convertido en escenarios también relacionados con el mundo del arte. Veremos a ver qué sucede. Luego vamos a volver a esa zona y ha estado también nuestra compañera Joana Ayestarán y nos va a ofrecer más testimonios de personas que opinan sobre este lugar de Pamplona. Joaquín, ¿a ti qué te parece? ¿Cómo lo ves? Me ha pasado, como has dicho, como en la capital, como en Madrid. Me hubiera gustado tener una especie de casa encendida que funciona muy bien en Madrid, con un montón de temas, ¿no? Tanto de cultura, de cursos, de educación. Bueno, pues sería un espacio fantástico. Y luego otra de las ideas que me parecía que podía ser interesante, ya que aquí somos un poco, o mi idea por lo menos en Navarra es de que tenemos muchas cosas, no muchas casas de cultura tal, pero muy institucionales, el tener algo más alternativo, o sea, es decir, poder tener a lo mejor un tipo de residencia que también es una manera de apoyar la cultura y de exportar Navarra afuera, ¿no? Una residencia, pues por ejemplo, como puede haber en París o en Berlín, donde vienen artistas de todo el mundo a trabajar y a exportar, ¿no? lo que allí aprenden y lo que allí desarrollan con artistas de otros sitios, ¿no? Entonces me parecía un sitio como bastante, ya que la administración no está muy boyante, pues decir, bueno, pues llevarlo a un terreno un poco más alternativo, que a lo mejor los pintores, escultores, músicos pudieran financiarse de alguna manera sus pequeños espacios, ¿no? Y que fuera toda una comunidad artística. Eso hubiera estado bien. Es un planteamiento de Begoña. A mí me parece, al margen de lo que está diciendo Joaquín, que sería también interesante poder organizar allí un lugar de encuentro para chavales que no son ni niños ni adultos, porque bueno, yo tengo un hijo en esa edad y muchas veces hablamos las madres, ¿no? No tienen edad para ir a los sitios de adultos, pero también se aburren en los de niños. Entonces, que fuera igual un lugar de encuentro en el que hubiera actividades en las que ellos se sintieran cómodos y les quitara a lo mejor a algunos pues, de hacer otras cosas menos recomendables, ¿no? Y creo que en Pamplona no hay un centro cívico de alguna manera. Sí, pero un poquito, por lo menos en parte, orientado a esa horquilla de edad, ¿no? Que son adolescentes, no llegan a ser mayores y no son niños. Parece que la zona jardinada no nos ha convencido en exceso. Bueno, Pamplona es una ciudad que tiene muchas zonas verdes y a lo mejor por eso no nos llama la atención el que haya otra zona más, ¿no? Javier, hasta la Taconera.
¿Por qué apostamos? Bueno, ahora que podemos hablar, aunque sí, a mí bueno, particularmente me da nos mucha pueden hacer lástima. caso o no, pero nosotros pensamos ideas, ¿no? Claro que sí. Bueno, es que es un espacio magnífico, ubicado en un lugar de la ciudad que enlaza el casco viejo con San Juan, que es privilegiado, ¿no? Es un espacio dotacional. Yo creo que siempre hay tiempo para demoler. Es decir, yo creo que hay que aprovechar y luego no lamentarnos de oportunidades perdidas para pensar un poco, para pensar en qué necesita la ciudad, ¿no? Si necesita más jardines, o necesita más espacios dotacionales para jóvenes, para adolescentes, o necesita un poco lo que siempre hablamos o lo que siempre venimos hablando, animar a nuevos consumos, entre comillas, de la cultura, ¿no? Ese espacio donde puede haber una cultura que sea sostenible, que no sea una carga siempre para el sector público, es decir, plantear nuevos usos para un espacio como el de la cárcel, que yo creo que arquitectónicamente, además, tiene muchas posibilidades, ¿no? Entonces, insisto, siempre hay tiempo para derribar, además, sobre todo si cuesta dinero. Es decir, ahora podemos parar un poquito, pensar, discutir, pues qué uso mejor le podemos dar a ese edificio, a ese lugar, que yo creo que tiene muchas posibilidades, ¿no? Y además, antes de ser demolido, sería interesante también poder verlo por dentro. Ha habido alguna ocasión, sin duda. pero bueno, somos muchas las personas que no hemos tenido la ocasión de ver una cárcel por dentro, ¿no? Una cárcel antigua como esta, sabemos que su situación es de deterioro, pero podría ser interesante también visitarla. Eso iba a decir yo, porque yo creo que todos los que hemos vivido en Pamplona hemos visto la cárcel, y salvo unos pocos han estado dentro. Yo me sorprende que lo hayan hecho todo tan rápido, porque por ejemplo podrían haber hecho algo como dejar unos cuantos meses para que hiciéramos visitas guiadas, viéramos. Se murió hace 2 o 4 días el capellán de la cárcel. Sé que una chica estaba haciendo un documental sobre él, pues un hombre muy interesante. Hay muchas historias en torno a la cárcel. Yo, sobre todo, lo que me extraña es esa rapidez, ¿no?, de poner ahí las máquinas. En segundo lugar, no me gustaría estar en el pellejo de quien tiene que tomar las decisiones. Yo creo que la decisión más barata es demolerla, la más barata, porque cualquier otra decisión supone rehabilitar, arreglar, etc. Sin embargo, da pena que un edificio como ese, y desde el punto de vista de los que estamos en la Film Commission, es decir, tener una cárcel para que se puedan rodar películas de cárceles, pues y las hay, se han rodado. Quizá hace la 501 se rodó una cárcel que está abandonada. Es decir, se podría hacer. Siempre hay usos para hacerlo. El problema es que estamos en una situación de crisis donde cualquier actuación sobre ese edificio, que es público, como digo, es más barato desde el punto de vista económico de destruirlo, eso cuesta su dinero, porque mantenerlo puede ser un lugar complejo, y supongo que las autoridades tendrán miedo de que haya una ocupación, es decir, todo se complica. A mí me da mucha pena que se demore, es parte de mi vida, la he visto siempre y me gustaría entrar un día a verla. Bueno, no hemos entrado hoy a verla, pero nuestra compañera Joana Ayestarán ha estado en las inmediaciones de la cárcel y a ver qué nos cuenta. Zona verde o reutilización. Hoy los vecinos de San Juan opinan sobre el futuro del terreno de la antigua cárcel. ¿Qué le parece que se tire la estructura de la antigua cárcel? Pues yo creo que sí. Se tiene que tirar eso, sí, hombre. Se tiene que tirar. ¿Y le parece bien que hagan una zona verde? Eso ya, lo que haga ya no sé, pero tirarlo sí. Bien. Ya hace lo menos 200 años que está eso ahí. No, yo no estoy de acuerdo, no. ¿Qué le parece que se vaya a tirar la estructura de la antigua cárcel? Pues no te puedo decir, tenía que estudiar el tema. Contestar así a bote pronto no puedo. ¿Y le parece bien que hagan una zona verde en el lugar que ahora ocupa la cárcel? En principio sí, pero como te digo, como no conozco a fondo la situación, pues no te puedo asegurar. En principio da pena que tiren todo esto, pero bueno. ¿Y alguna idea o así que se pueda hacer en vez de una zona verde, o un museo o algo respecto al edificio? Bueno, en principio se pueden hacer muchas cosas, pero como te digo, pues me tendría que poner a pensar en el tema. O sea, si me pillas de bote pronto, no sé, seguro que muchas cosas. Por ejemplo, un museo, no sé, muchas cosas, supongo que sí. Bueno, no sé qué, pero una residencia cambiando cosas, no sé. Esto es cuestión de estudiar, eso es como todo.
No tengo opinión al respecto, no lo había pensado, la verdad. ¿Y está de acuerdo con que se haga una zona verde en lugar de seguir utilizando lo que es la estructura de la antigua cárcel? Es que no sé, se podía aprovechar para hacer algo igual, ampliar del Palacio de Justicia, que estamos un poco apretados, pero por lo demás no lo veo mal. No. ¿Está de acuerdo con que se tire la antigua cárcel, con que se destruya? Pues la verdad que no tengo ni idea, pero yo es que no soy partidario de las cárceles, o sea que no... ¿Y le parece bien entonces que hagan una zona verde en lugar de la cárcel, no? Yo lo que creo es que no debe haber gente en la cárcel y por lo tanto que no haya gente mala para meterla en la cárcel. Que he visto sacando fotos ahí, ¿qué le parece que tiren este edificio? Pues bien, ¿no? Al fin y al cabo es un edificio pues, que ya no se usa y que pues, una fecha de una cárcel en mitad de una ciudad, yo creo que al final estas cosas pues, si no están mejor. Además esta zona que es tan céntrica, pues que hagan un parque, porque le digo que van a hacer un parque, pues mucho mejor. ¿Y le parece bien que hagan una zona verde o tiene alguna otra idea que se pueda llevar a cabo? Hombre, al final es un solar en mitad de la ciudad, que sí que es verdad que cuando no estaba hecha la biblioteca, ya igual habría sido un buen sitio para hacer la biblioteca y todo eso. Pero bueno, ahora mismo que no está como una cosa como para gastar, pues que se haga un parque yo creo que es la mejor opción. Ya ven, opiniones de todo tipo, aunque todavía la gente no tiene seguro cuál puede ser el futuro de este céntrico solar. Bueno, opiniones para todos los gustos y hay personas que no se mojan, porque tienen que estudiar el tema, que nos ha hecho mucha gracia, como nos decía ese señor, ¿verdad? Bueno, pues lo cierto es que todos estamos un poquito de acuerdo en que nos da bastante pena que esos muros caigan así rápidamente. Insistiría en la idea de que hagan una moratoria y que nos dejen ir a visitarla. Es decir, para conocerlo es parte de nuestra historia, ¿no? Y estaría muy bien, no sé quién ha comentado, hasta pagaríamos €1 por... Yo sí, por entrar, ver, conocer... Es un precio simbólico y tiene... Vamos, yo la he visto por dentro. Es algo que y por las realmente leyes merece la pena no se ha podido visitar, o sea, alguna vez que incluso para ir a grabar, para la televisión y tal, muy difícil no te dan el permiso, tienes que hablar con el sí. Ministerio del Interior, tal, o sea, que las es que gestiones... realmente hay interés, porque no se ha visto cómo Sí. es por dentro. Así es, hemos visto una cárcel nueva, que es la que vamos a tener o ya tenemos, pero en una antigua, ¿no? Que quizá pues tiene su encanto cinematográfico, como decía también Koldo Lassa. Ojalá, claro, que no hubiera delincuentes ni cárceles, como decía este señor, pues nos encantaría, pero claro, eso ya sería otra cuestión. Muy bien, bueno, en los últimos minutos, si os parece, hemos hablado en la primera parte de cultura. Yo creo que hoy tenemos que hacer referencia también a ese 5º aniversario, ¿no? de la muerte de Paco Umbral, un escritor y columnista al que recordamos no solo por su sabiduría, sino por su grandilocuencia también y por su lenguaje farragoso y barroco en muchas ocasiones, ¿no, Joaquín? Sí, yo la verdad es que leerlo no lo leí mucho, pero sí que era de estos personajes que cuando salía en alguna entrevista en televisión me gustaba verlo, ¿no? Me paraba a verlo porque tenía mucha personalidad, ¿no? y desde luego no tenía pelos en la lengua. Entonces, pues eso, no lo he leído, pero sí que me parecía todo un personaje. Bueno, su columna en El Mundo, en la última página, durante muchos años, ¿verdad? Begoña, también como periodista, ¿no? Uno se acerca a la figura del escritor. Sí, y luego, sobre todo, el mérito que él tenía, porque fue un gran autodidacta, una persona que no terminó sus estudios de primaria y leyó muchísimo, era un gran devorador de libros y sobre todo lo que os digo, un autodidacta, ¿no? Y bueno, pues entró en el mundo del periodismo en Valladolid de la mano de Miguel Delibes, otro gran escritor. Sí. Y bueno, yo creo que, como dice también Joaquín, y hemos hablado antes de entrar en plató, ¿no? Además de un escritor y de un columnista estupendo, pues era un personaje, o sea, un personaje en sí mismo, y es una pena que, bueno, pues que muchas veces se le recuerde solo por aquella entrevista que le hizo Mercedes Milá, en la que dijo cuando hablo de mi libro, ¿no? Exactamente, o cuando le dieron el premio Cervantes y él mismo dijo que es que se lo merecía, ¿no? Y no hay mayor duda. Ese aplomo en sus palabras también. Sí. Quizá eso, igual lo más lamentable sea eso, ¿no? Que sea un personaje más conocido por sus apariciones televisivas, ¿no? Que por haber leído sus libros, ¿no? Igual algo de lo que mejor se podría decir de Paco Umbral era que era a la vez un poeta y un periodista, es decir, que igualmente practicaba la belleza de las palabras, como era capaz de bajar a tierra y escribir esas columnas durante años, 10 años en El País y luego en El Mundo. Es decir, que era un hombre de cielo y de tierra en literatura, ¿no? Literariamente hablando, ¿no? Yo creo que ese es el mejor
piropo igual que se le puede dedicar, porque realmente ha sido un escritor de mucha importancia, sobre todo en esos años 70, ¿no? En esos años del final de la dictadura de Franco y del comienzo de la democracia, ¿no? Es un gran referente, ¿no? Sí, toda la movida, ¿no? Toda la movida madrileña, muy pegada a la actualidad siempre. Bueno, no ha sido uno de los escritores de mis preferencias. Yo creo que el personaje era un personaje, él también jugaba con su personaje, yo me acuerdo la bufanda, un pan debajo del brazo, que jugaba con todo eso, y después, bueno, era un hombre que además caía antipático a mucha gente, porque era en sus apariciones públicas era muy chulo, muy subido, áspero, tal y cual. Yo leí bastante, sobre todo sus columnas, ¿no? En la novela no tanto. Era ácido, era puñetero, daba bandazos políticos por de un lado para otro, pero bueno, es decir, yo creo que es un curioso, nosotros lo llamamos Paco Umbral, él se llama Francisco Pérez Martínez, o sea que el Umbral es seudónimo que se puso él, ¿no? Premio Nacional de las Letras, Premio Cervantes, es decir... Luego un hombre muy reconocido, ¿no? Quizás en España, pero poco conocido fuera de nuestras fronteras y muy poco traducido. No sé si por la dificultad de su escritura, sus metáforas, sus neologismos, pero sí, un hombre que se ha quedado como muy de puertas para adentro, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con su figura. Estaba tratando de recordar los placeres y los días, creo que era la columna que escribía en El Mundo, pero no estoy segura del todo. Nos quedamos con esas buenas ideas que hemos dejado hoy aquí en relación con el solar de la antigua cárcel. Hemos hablado también de Francisco Umbral, de Paco Umbral, que hace 5 años que nos dejó, y de la subida del IVA en el cine, por ejemplo. Gracias, amigos, por acompañarnos. Espero que volváis pronto, ¿de acuerdo? Bueno. Y, Koldo, buenas vacaciones. Espero. Y merecidas, ¿eh? Sí, yo creo que sí, a otros no les parecerá, pero yo creo que sí. Te echaremos de menos, pero espero volver a verte pronto, ¿de acuerdo? 15 días estoy aquí. Muy bien. Bueno, nosotros seguimos adelante, aquí en Me Importas Tú, en Navarra Televisión.